El niño que soñaba con un balón y terminó inspirando a un país. Ese niño es Luis Fernando Díaz Marulanda. El niño del sol y el polvo. En las tierras áridas de La Guajira, donde el viento sopla fuerte y el sol cae a plomo sobre la arena, nació un niño que soñaba con un balón. Su nombre era Luis Fernando Díaz Marulanda, y aunque el mundo aún no lo sabía, aquel pequeño guayú traía en los pies la esperanza de un pueblo entero. El amanecer era siempre igual. Los gallos cantaban antes del sol, los burros rebuznaban al fondo del caserío y el olor a café se mezclaba con la brisa del desierto. Luisito, como todos lo llamaban, se levantaba descalzo, con el cabello despeinado y los ojos llenos de brillo, buscando un balón hecho de trapos amarrados con cauchos. «¡Apúrate, Luis!», le gritaba su madre Silenis desde la cocina. «El desayuno se enfría». «Ya voy, ma», respondía el niño, mientras probaba una jugada con su pelota improvisada. El campo de juego no era más que una franja de tierra seca marcada por piedras y ramas que hacían de arcos. Para él, era el estadio más grande del mundo. Cada gol que metía allí era una promesa silenciosa de que algún día su nombre sonaría más allá del desierto. El sol no perdonaba. A veces jugaban bajo un calor que quemaba la piel, pero Luisito no se detenía. Tenía algo que ni el sol ni la pobreza podían apagar: una pasión sin medida por el fútbol. Su padre, Luis Manuel, lo observaba desde lejos. No tenía mucho dinero, pero tenía fe. Había sido futbolista aficionado y soñaba que su hijo llegara donde él no pudo. Lo veía entrenar entre el polvo, los pies curtidos y la sonrisa intacta, y pensaba: este niño tiene algo que no se enseña: hambre de vida. Las tardes en Barrancas eran largas, y el viento traía historias del Caribe y de la capital. Los vecinos decían que era imposible que un niño de allí llegara lejos. Pero Luisito no escuchaba esas voces. Cuando tocaba el balón, escuchaba otra cosa: el llamado de su destino. El hambre y el sueño. El viento del desierto no solo arrastraba arena, también traía la escasez. En Barrancas, muchos niños como Luis Díaz crecían sin saber si habría comida el día siguiente. Pero él, entre la necesidad y la esperanza, encontraba alimento en el sueño que lo mantenía vivo: ser futbolista profesional. Su madre preparaba arepas pequeñas, tratando de que alcanzaran para todos. A veces no había carne, ni queso, ni leche, pero había sonrisas. «Hijo, come despacio», le decía ella. «No tenemos mucho, pero tenemos fe y eso vale más que todo». Luisito asentía. Mientras masticaba, pensaba en el balón que descansaba junto a la puerta, cubierto de polvo, pero lleno de promesas. Por las tardes, después de ayudar a su padre con los animales, salía corriendo hacia el campo improvisado. Ahí lo esperaban sus amigos, algunos con sandalias rotas, otros descalzos. «Vamos, Lucho, arma los equipos», le gritaban. Él sonreía y empezaba a repartir piedras para marcar los arcos. El juego era su escape, su escuela y su esperanza. El sol bajaba lento, pintando el cielo de naranja y rojo. A veces el calor era insoportable, pero él seguía corriendo. Cada vez que el balón tocaba sus pies, sentía algo diferente, como si el mundo se hiciera pequeño y solo existiera él y ese sueño que nadie más veía tan claro como él. Un día su padre lo llamó al caer la noche. «Luis, quiero hablar contigo», dijo con tono serio. El niño se sentó frente a él curioso. «He escuchado que harán una selección en Barrancas para un equipo juvenil. Vendrán entrenadores de afuera. Quiero que vayas». Luis abrió los ojos. «¿De verdad, papá?» «Sí, hijo, es tu oportunidad. No tenemos plata para mucho, pero si hay que caminar, caminamos». Luis se levantó y lo abrazó. Era la primera vez que sentía que su sueño estaba tan cerca.
Los primeros obstáculos. El día de las pruebas amaneció con un sol implacable. Luis y su padre salieron antes del alba, caminando kilómetros bajo el calor guajiro. Llevaban un poco de agua y pan envuelto en papel. Cuando llegaron al campo, había decenas de niños. Algunos llevaban uniformes nuevos y guayos relucientes. Luis tenía una camiseta vieja del Junior y unos zapatos gastados. Los demás lo miraron con cierta burla. ¿Y este quién es?, dijo uno riéndose. Parece que vino del desierto. Luis bajó la mirada, pero su padre le apretó el hombro. No escuches, hijo. Habla con el balón. Y eso hizo. Cuando le tocó jugar, el balón se volvió parte de él. Regateó, corrió, disparó. Los entrenadores se miraron entre sí sorprendidos. Ese chico delgado, moreno, con mirada firme y hambre en los ojos, jugaba con una alegría que no se podía fingir. Al terminar el partido, uno de los técnicos se le acercó. ¿Cómo te llamas, muchacho? Luis Díaz, señor. ¿De dónde eres? De Barrancas. ¿Barrancas?, repitió el hombre sorprendido. Mucho talento para un lugar tan pequeño. Sigue entrenando, muchacho. Tienes algo especial. Luis volvió a casa ese día con el corazón encendido. No había sido elegido todavía, pero por primera vez alguien que no era su padre le había dicho que tenía talento. El hambre como maestra. Pasaron los meses y la situación económica de la familia no mejoraba. A veces Luis no comía lo suficiente, pero nunca dejaba de entrenar. Su padre le construyó un pequeño espacio detrás de la casa, donde podía practicar con piedras, botellas y una pelota remendada. En las noches, mientras todos dormían, él salía al patio, miraba las estrellas y decía en voz baja: Dios, algún día jugaré para mi país, te lo prometo. Y en algún lugar del cielo, tal vez alguien escuchaba. La selección guayú. El viento del desierto soplaba fuerte esa tarde. La arena se levantaba en espirales y el sol caía sin piedad sobre las casas de barro. Luis Díaz, delgado pero firme, estaba practicando en el campo de siempre cuando escuchó a su padre gritar desde lejos. «¡Luisito! ¡Ven rápido! ¡Traigo una noticia!». El niño corrió con el balón en los brazos. Cuando llegó, su padre tenía una sonrisa que no podía ocultar. Han formado una selección con jóvenes guayú para representar a nuestra tierra. Buscan jugadores con talento y disciplina. Luis sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y puedo ir? Claro que sí, ya te inscribí. El muchacho no lo podía creer. Por primera vez su nombre estaría asociado a algo más grande que su barrio, la selección guayú de La Guajira. El camino a las pruebas. El viaje hasta Riohacha no fue fácil. Salieron en un bus viejo que avanzaba entre polvo y calor. Luis llevaba una pequeña mochila con una camiseta, una botella de agua y el balón que lo había acompañado desde niño. A su lado, su padre no decía mucho, pero sus ojos hablaban. Sabían que ese viaje podía cambiarlo todo. Al llegar al estadio, Luis se sintió intimidado. Había jóvenes altos, fuertes, con uniformes nuevos. Él era flaco, moreno, con los huesos marcados por la escasez, pero su mirada era de acero. Cuando lo llamaron a jugar, los murmullos no faltaron. Ese niño parece débil. No creo que aguante ni 10 minutos. Pero cuando el balón rodó, el silencio se hizo dueño del campo. Luis no jugaba con técnica aprendida, sino con instinto y corazón. Regateaba como si el viento le ayudara. Esquivaba rivales como si bailara sobre el polvo. Cuando anotó el primer gol, los demás quedaron quietos, como si acabaran de ver algo distinto. El entrenador, un hombre de piel curtida por el sol, se le acercó. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Luis Díaz, señor». «¿De dónde eres?» «De Barrancas». «¿Barrancas?», repitió el técnico sorprendido. «De allí no suelen salir jugadores. Pero tú, muchacho,
Tienes fuego en los pies. Luis no dijo nada. Solo sonrió. Sabía que su vida estaba comenzando a cambiar. Orgullo Wayuu. Días después, llegó la confirmación. Luis Díaz había sido seleccionado para representar a los pueblos indígenas de Colombia en un torneo nacional organizado por la Federación. Cuando lo anunció en casa, su madre lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Hijo, llevas contigo la voz de nuestro pueblo. Hazlo con humildad». Luis asintió. Él no solo jugaría por sí mismo, sino por todos los niños Wayuu, que como él, soñaban con un balón y una oportunidad. El viaje a Bogotá fue el más largo de su vida. Nunca había salido tan lejos de La Guajira. Miraba por la ventana los paisajes cambiar, del desierto al verde de las montañas, de las calles polvorientas a las avenidas llenas de autos y edificios. Todo era nuevo, inmenso, abrumador. En la capital, los demás equipos los miraban con curiosidad. «¿Y esos quiénes son?», preguntaban. «Son los Wayuu», respondían algunos con tono burlón. «Seguro ni saben jugar con zapatos». Pero Luis no respondió. Él hablaba en el idioma que mejor conocía, el fútbol. Y cuando el torneo comenzó, el país entero escuchó ese idioma. El torneo del cambio. El primer partido fue contra una selección juvenil de Antioquia. Los Wayuu estaban nerviosos, los rivales los subestimaban. Pero al minuto 20, Luis Díaz recibió el balón en la mitad del campo. 3 jugadores intentaron detenerlo, pero no pudieron. Regateó a uno, a otro, levantó la mirada y desde fuera del área disparó con el alma. El balón se elevó y cayó justo en el ángulo. Golazo. El estadio enmudeció por un instante y luego estalló en aplausos. Desde ese día, los periodistas comenzaron a hablar del niño de La Guajira, el chico flaco que jugaba como si bailara con el viento. Los Wayuu no ganaron el torneo, pero ganaron algo más grande: respeto. Y Luis, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia el sueño que cambiaría su destino y el de su familia para siempre. El regreso al desierto. Cuando volvió a Barrancas, lo recibieron como a un héroe. Los niños del pueblo lo esperaban con balones de trapo en las manos, queriendo ser como él. Su padre lo abrazó fuerte. «¿Viste, hijo? El talento no se compra, el talento se forja con hambre y corazón». Esa noche, bajo el cielo estrellado, Luis volvió a mirar las constelaciones del desierto y pensó: «Algún día vestiré la camiseta de Colombia. No sé cómo ni cuándo, pero lo haré». Y en silencio, el viento del norte pareció susurrarle que así sería. El viaje a Barranquilla. El amanecer llegó antes de lo normal. En la humilde casa de los Díaz Marulanda, el silencio era distinto. Tenía el peso de una despedida. Luis empacaba su mochila con cuidado, doblando la poca ropa que tenía. Su madre le había puesto en una bolsa un trozo de pan, una foto familiar y una pulsera tejida por ella misma con hilos rojos y amarillos. Su padre lo esperaba afuera, junto a un viejo bus que lo llevaría hasta Barranquilla, la ciudad del calor y el fútbol. «¿Estás listo, hijo?». Luis asintió. No lloró, pero sentía el corazón encogido. «Papá», susurró, «¿y si no me aceptan?». El hombre le puso una mano en el hombro. «Hijo, el que tiene fe no necesita suerte. Tú naciste para esto». El bus arrancó, y mientras se alejaba de La Guajira, Luis miró por la ventana la tierra que lo vio crecer. La arena, las cabras, las nubes del polvo. Todo quedaba atrás, pero dentro de él, La Guajira viajaba en su alma. La ciudad del calor y la esperanza. Cuando llegó a Barranquilla, el ruido lo abrumó. Era una ciudad viva, llena de música, vendedores y autobuses que no paraban. Nunca había visto algo igual. Llevaba una dirección anotada en un papel: el campo de entrenamiento del Barranquilla Fútbol Club,
filial del Junior. Era su única esperanza. Al llegar, un guardia lo detuvo. ¿Qué buscas, muchacho? Vengo a probarme. Soy Luis Díaz, de La Guajira. El hombre lo miró de arriba abajo. ¿Y tú crees que con esos zapatos te van a dejar jugar? Luis bajó la cabeza, pero respondió con firmeza. No vine a mostrar zapatos, vine a mostrar fútbol. El guardia se rió, pero lo dejó pasar. Adentro, los entrenadores organizaban pruebas con decenas de jóvenes. Luis esperó su turno, nervioso. Cuando finalmente entró al campo, la pelota le devolvió la calma. Era como volver a casa. En cada regate, en cada pase, en cada disparo, se notaba algo distinto. El hambro de quien no tiene nada que perder. Uno de los entrenadores, el profesor Arturo Reyes, observaba con atención. ¿Ese muchacho flaco quién es?, preguntó. Uno de La Guajira, profe. Llegó solo. Pues que se quede. Respondió sin dudar. Tiene talento, pero sobre todo, corazón. Los días difíciles. El comienzo no fue fácil. Luis no tenía dinero para hospedarse. Dormía en una pequeña habitación prestada por un amigo de su padre y comía una sola vez al día. A veces se alimentaba solo con pan y agua. Sin embargo, nunca faltó a un entrenamiento. Llegaba antes que todos, barría el campo si era necesario y practicaba hasta el anochecer. Sus compañeros lo miraban con cierta curiosidad. ¿Y tú de dónde eres? De Barrancas, La Guajira. ¿Allá también se juega fútbol?, bromeaban algunos. Luis sonreía, pero por dentro prometía que un día todos sabrían dónde quedaba Barrancas. Con el tiempo, su esfuerzo empezó a dar frutos. Su velocidad era impresionante, su regate impredecible. No era el más fuerte ni el más alto, pero tenía una energía que contagiaba. Y los entrenadores lo notaron. El momento del cambio. Una tarde, después de un amistoso contra el Junior, el técnico lo llamó. Luis, acércate. El joven corrió hacia él, con el corazón latiendo rápido. ¿Sí, profe? Te vamos a registrar oficialmente con el Barranquilla FC. A partir de hoy, eres jugador profesional. Luis no dijo nada al principio. Lo miró, asintió, y luego las lágrimas le brotaron sin poder contenerlas. Era el inicio de algo que había soñado desde niño, cuando jugaba descalzo en la arena del desierto. Esa noche, llamó a su casa. «Mamá, papá, me aceptaron. Soy jugador profesional». Al otro lado del teléfono se escucharon risas, gritos, llanto. Su padre apenas pudo hablar. «Te lo dije, hijo. El que cree, llega». El primer gol. El debut llegó poco después. Barranquilla jugaba contra Valledupar FC. Luis estaba en el banco, ansioso. Faltando 15 minutos, el técnico lo llamó. «Díaz, entra, diviértete». Y vaya si lo hizo. A los pocos minutos de estar en cancha, recibió un pase largo, controló con el pecho y se llevó al defensa con un giro. Corrió hacia el arco y definió con frialdad. Gol. El estadio, pequeño pero lleno, estalló en aplausos. Sus compañeros lo rodearon. «¡Bien, Guajiro!», gritaron. Y desde ese día, ese apodo se quedó con él. El Guajiro. La llamada inesperada. Semanas después de entrenar, recibió una llamada que cambiaría su destino otra vez. «Luis Díaz», dijo una voz al otro lado. «Habla Carlos Restrepo, técnico de la selección Colombia Sub-20». Luis se quedó sin palabras. «Te hemos estado observando. Queremos que vengas a un microciclo de la selección». «¿Yo?», balbució. «¿La selección Colombia?». «Así es, muchacho. Empaca tus cosas». Cuando colgó, Luis miró al cielo y susurró.
Gracias, Dios. Lo prometí bajo las estrellas y me escuchaste. El sueño de la selección. El bus que lo llevaba a Bogotá avanzaba entre montañas y nubes. Luis miraba por la ventana con una mezcla de nervios y gratitud. Nunca había estado tan lejos de su casa, y ahora iba rumbo a representar a su país. Llevaba la camiseta amarilla en la mochila, todavía sin estrenar, y con ella un pedazo de la Guajira, de su familia y de todos los que habían creído en él cuando nadie más lo hizo. Al llegar a la concentración, los demás jugadores lo observaron con curiosidad. Era más delgado, más callado, más humilde que todos. Pero sus ojos hablaban por él. Tenían la misma luz de aquel niño que jugaba descalzo bajo el sol del desierto. Uno de los entrenadores lo miró y murmuró en voz baja: «Es muy flaco, no sé si aguanta el ritmo». Otro respondió: «Dale una oportunidad, ese muchacho corre con el alma». Y así fue. En el primer entrenamiento, Luis se desató. Corría, presionaba, regateaba, sonreía. No se rendía nunca. Los demás se cansaban, él seguía. El balón parecía entender su idioma. Las dudas y la determinación. Aún así, las críticas no faltaron. «Tienes que ganar peso», le decían. «Eres muy débil para el nivel internacional». Luis escuchaba en silencio y luego entrenaba el doble. No quería discutir, quería demostrar. Comía poco, dormía poco, pero su corazón trabajaba mucho. Una noche, llamó a su padre desde el cuarto de concentración. «Papá, a veces siento que no voy a poder». Del otro lado, la voz de su padre fue firme. «Hijo, el que nace para luchar no se rinde por cansancio. Tú no estás solo. Donde tú corres, corre todo un pueblo contigo». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Desde entonces, cada carrera, cada pase, cada gol, tenía el peso de un pueblo entero. El salto al junior. Tras destacarse en la selección juvenil, llegó el llamado del Junior de Barranquilla. Luis ya no era solo un muchacho con talento, era una promesa. En su primer entrenamiento, los jugadores profesionales lo probaron duro. Querían medirlo. Pero su velocidad y su hambre sorprendieron a todos. El técnico lo llamó después de la práctica. «Díaz, tienes algo que no se enseña. Humildad. No la pierdas nunca». En poco tiempo, el joven guajiro se ganó la titularidad. El público coreaba su nombre. Las gradas se llenaban de banderas con una palabra: Guajira. Luis levantaba las manos y señalaba al cielo después de cada gol. «Gracias, Dios», decía en silencio. «Estoy cumpliendo la promesa que te hice». El salto a Europa. El talento no se esconde. Los ojeadores del Porto, en Portugal, lo vieron brillar y no dudaron. Luis se fue de Colombia con una maleta, una Biblia y una foto de su familia. No sabía el idioma, no conocía a nadie, pero llevaba lo esencial: fe y humildad. En Europa, las cosas no fueron fáciles. Se enfrentó a la soledad, al frío, a la barrera cultural. A veces comía arroz solo para ahorrar y entrenaba hasta tarde para mejorar su físico. Pero nunca se rindió. Y cuando llegó su debut, el estadio del Dragao se rindió ante él. Un golazo, un grito, una lágrima. Portugal conocía al guajiro que había vencido al desierto. De Liverpool al Bayern Múnich. Los años pasaron y Luis se convirtió en símbolo de esfuerzo. Liverpool lo acogió como a un hijo, y el mundo lo vio brillar en la Premier League. Pero el destino tenía otro reto: Alemania. Cuando fichó por el Bayern Múnich, muchos dijeron que el estilo europeo sería difícil para él. Luis sonrió y respondió con una frase que se haría legendaria: «Cuando vienes del polvo, nada te asusta». En el Bayern su disciplina, su entrega y su sonrisa conquistaron a todos. Era el mismo niño de la Guajira, pero ahora inspiraba a millones. Capítulo final. El regreso a casa. Años después, con títulos ganados y el respeto del mundo, Luis regresó a Barrancas.
El pueblo entero lo esperaba con tambores, banderas y lágrimas. Habían pintado un mural con su rostro y al verlo no pudo contener las lágrimas. Frente a aquel muro de colores recordó su infancia, el calor, la pobreza, la pelota de trapo, las risas de su madre. Se quitó los zapatos, caminó descalzo por la arena y susurró: «Volví, mamá. Pero sigo siendo el mismo niño que soñaba con un balón».